hablar sobre la evolución de la propiedad intelectual. Antes de empezar a explicar los antecedentes históricos de la propiedad intelectual, debemos tener muy en claro la definición de la propiedad intelectual. Se entiende por propiedad intelectual a aquel dominio que confiere el derecho de poseer, usar y disponer de los productos creados por el ingenio humano o simplemente por el talento de la persona, incluso de las patentes, marcas registradas y de los derechos del autor. Ahora bien, para hablar sobre la evolución de la propiedad intelectual, debemos tener en claro las siguientes épocas: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la presente exposición detallaremos, explicaré cada una de estas épocas. Ahora bien, en primer lugar, vamos a remontarnos a la Edad Antigua. En esta época, habían dos civilizaciones importantes, Grecia y Roma, en donde la cultura y por ende la difusión de las obras en un inicio solamente estaba reservada a los sacerdotes y militares, quienes se encargaban de la propagación de las artes y letras. Sin embargo, en esta época se debe destacar la figura del mecenazgo. ¿En qué consistía el mecenazgo? Si el escritor o artista quería promocionar su creación intelectual o lo que había hecho, tenía que contratar los servicios de una persona encargada para tal fin y tenía que pagarle por la difusión de su obra, de su creación intelectual. Es evidente que tanto en Grecia como en Roma, la actividad literaria, artística y musical era abundante, era bastante. Sin embargo, dentro de la escala de valores, en estas sociedades y en las demás que existían en aquella época antigua, era mejor visto la obtención de la fama que el posible beneficio económico que se pudiese obtener como consecuencia de la publicación o difusión de las obras. Entonces nos queda claro que las obras o las creaciones intelectuales simplemente eran un medio para alcanzar la fama, pues la fama era más valorado por la sociedad. Razón por la cual el concepto de propiedad intelectual, mucho menos la forma de protección de la misma, eran desconocidas en las sociedades griegas y romanas. Ahora, ¿qué pasa en la Edad Media? En este periodo ya no existía esa ansia del autor de querer conseguir fama a través de la difusión de sus obras, sino su creación intelectual estaba orientado, tenía como objetivo principal homenajear a Dios. Por ende, la Edad Media tampoco ofreció el marco legal para el reconocimiento de la propiedad intelectual, debido a que toda persona que estaba inspirado por sus sentimientos espirituales o creencias religiosas se dedicaba a la vida monacal. En la Alta Edad Media, la producción editorial se redujo notablemente. Era muy notorio esto.
Y los monasterios fueron las únicas instituciones que continuaron manufacturando libros. Los monjes y frailes se dedicaban a sacar copias de las obras clásicas. Estas copias son manuales y muy escasas. De igual modo, la difusión de las mismas era limitada. Sin embargo, a partir del siglo XII, con el desarrollo de las universidades, la demanda de textos crece. El número de copias se multiplica y los textos circulan con mayor fluidez. Ahora, dicho esto, nos vamos a ir a la Edad Moderna. ¿Qué pasa aquí en la Edad Moderna? En esta época cabe destacar la invención de la imprenta. Hacia el año 1450, por Johann Gutenberg. Esta invención implica una revolución en la producción y distribución de obras literarias. Dos son los cambios fundamentales que trae consigo. Primero, facilitar la reproducción masiva de miles de copias en breve tiempo. Dos, generalizar el acceso del público a las obras literarias a un costo bajo. Con la imprenta, la producción cultural comienza por primera vez a generar riqueza. Sin embargo, los privilegios de impresión estaban solamente reservados para los editores o impresores, más no a los autores. En Inglaterra, durante el siglo XVII, se fue desarrollando una tensión entre los impresores que contaban con la exclusiva edición de las obras y quienes alegaban o abogaban la libertad de imprenta sin restricciones. Dicha tensión aumentó debido a la existencia de un marco legal que regulaba esta situación. Sin embargo, ya en el año 1710 se aprueba el Estatuto de la Reina Ana, por cierto, la primera ley conocida sobre los derechos de autor. La citada ley trajo consigo una consecuencia significativa. Esto es, la introducción de un plazo de duración del copyright, es decir, del derecho de autor, mientras que antes los privilegios eran indefinidos. Es así que los derechos atribuidos por esta ley no beneficiaban solo a los editores o impresores, sino en primer lugar a los escritores. De igual modo, exigía a los editores imprimir obras con previo permiso del autor. En tanto, en Francia, los ilustrados abogaban que los derechos de autor debían ser protegidos con más fuerza que otros, porque pertenecen al ámbito esencial y personalísimo del sujeto. Por ello, se trata de una propiedad más personal y más fundamental que la que existe sobre los bienes materiales. Después de la Revolución Francesa de 1787, se aprueba el decreto de la Asamblea Nacional de 1791 y el decreto de la Convención de 1793, en los cuales se reconoce la propiedad intelectual de las obras dramáticas y musicales, sus representaciones y sobre todo a las obras impresas. Mientras tanto, en los Estados Unidos de Norteamérica, los derechos de autor y los derechos de patente tienen rango constitucional, ya que son incorporados en la Constitución de 1787.
Sin embargo, aquí el interés público prima sobre el interés particular de los autores. Por eso, durante el siglo XIX, los estados de Norteamérica permanecen fuera del sistema internacional de derechos de autor, no concediéndose protección a las obras o invenciones extranjeras. Hasta 1861 en materia de patentes, hasta 1891 en copyright. Los Estados Unidos renunciaron durante muchos años a adherirse a la Convención de Berna. Por cierto, la convención o el convenio más importante sobre los derechos de autor. Sin embargo, esta situación cambia cuando a partir de los primeros años del siglo XX, los Estados Unidos pasa a ser un país exportador de productos de creación. Y estos forman ya parte de una potente industria cultural. Una vez que la balanza comercial se inclinó a favor de los Estados Unidos, este país tenía muchas razones significativas para aprobar leyes estrictas con el fin de proteger a sus autores y a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, artistas, productores. Por consiguiente, el derecho de propiedad intelectual se afianza a finales del siglo XVIII a través de la legislación que se dictó en los Estados Unidos y Francia, las dos naciones modernas. Posteriormente a este siglo, muchos países integran en sus constituciones los derechos de autor, entre los derechos fundamentales del individuo. Finalmente, en el siglo XX, el derecho de autor es universalmente reconocido como derecho del individuo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En nuestro país, el derecho de propiedad intelectual se encuentra reconocido como derecho fundamental en el numeral 9 del artículo 2 de la Constitución Política de 1993. Muchas gracias.